Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos. Espero que se encuentren muy bien. A continuación vamos a dar un repaso de lo que hemos visto en la clase de invernaderos en este video sencillo. Vamos a ver de manera rápida lo que es el concepto de invernadero. Aquí lo tenemos como una estructura cerrada, ¿sí? Que generalmente está hecha de vidrio de plástico o de vinilo o de aleaciones de estos materiales, al igual que de metales y minerales. Este se le considera en un ambiente controlado en el cual su principal función es mantener una temperatura estable para el desarrollo de las plantas y protegerlas en condiciones climáticas muy adversas y prolongar una temporada de algún cultivo y mejorar su rendimiento, ¿sí? Principalmente en condiciones demasiado extremosas, demasiado am, variables y en condiciones que puedan propiciar un limitado desarrollo del cultivo, en la cual se basa de una estrategia que es la agricultura protegida. Esta es un sistema utilizado a partir de estructuras en invernadero como mallas sombras, túneles, capillas, para resguardar a un cultivo de efectos climáticos adversos, plagas, enfermedades, condiciones que lo deterioren. Y este permite mejorar el control de ambiente del cultivo, facilitando su producción y el uso eficiente de los recursos, dentro de ellos el agua, los nutrientes y los fertilizantes. Ok, enseguida nosotros vamos a tener los tipos de invernadero. En los tipos de invernadero, el primero que tenemos es el de tipo capilla. El de tipo capilla es de tipo triangular. Este tiene una forma de A, facilitando la evacuación del agua. Cuando éste recibe lluvia, este puede filtrarse puede escurrir más bien por la cubierta del invernadero. Es de una estructura sencilla, hecha de materiales como madera o acero o tubos de PVC, y en ocasiones también puede ser como vidrio en zonas demasiado húmedas. En este pueden colocarse cultivos como tomates, pimientos, pepinos, flores ornamentales que requieren calor y luz solar. Funciona en climas templados, con estaciones definidas, o sea que no sea muy variable. Por lo tanto, aquí no es recomendado en esta zona. Y se debe evitar el sobrecalentamiento, ya que debido a su estructura, nosotros tenemos este tipo túnel. A ver, lo voy a poner aquí en forma de color azul. ¿Sí? Tenemos el tipo túnel. Y lo que ocurre aquí es que cuando entran los rayos solares, entran de manera cruzada. Entonces, principalmente se filtra y podemos colocar cultivos alrededor de la zona del invernadero. Lo que no es recomendable es colocarlo en la zona media, ya que en esa zona entran directamente los rayos solares y tenemos un efecto lupa. Es la desventaja del invernadero de tipo capilla. El invernadero de tipo túnel, este tiene una estructura arqueada de semicírculo, ¿sí? De forma simple, eh, que pueden ser producciones en serie, interconectados y que facilita, el otro facilitaba la aireación y este facilita la distribución de calor y de los rayos solares, ¿sí? Ya que tiene la forma del horizonte de la entrada y la salida del sol. Los cultivos que se pueden colocar es lechuga, espinaca, rábano y otras variedades de flores. Este es muy adecuado para climas fríos o templados con variaciones estacionales, quiere decir climas muy variados. Es perfecto para toda esta zona y se recomienda utilizar una nebulización y una ventilación adecuada. Y sobre todo la localización también antes de cambiar el siguiente, la topografía y la localización conforme a la distribución de la entrada y la salida del sol es primordial, al igual que la distribución de los cultivos. El multitúnel son varias conexiones de tipo de túnel, que este tiene las mejores ventajas entre
entre las conexiones de túnel subterráneas, de aireación, de distribución de calor, de luz, para cultivos de producción en masa, ¿sí? Estos están interconectados, son adecuados para la producción a gran escala, como se los mencioné. Son ideales para cultivos intensivos como tomate, pimiento, pepino, flores, rosas, eh, todos los cultivos de gran valor y de gran escala, ¿sí? Y luego las características que tiene en cuanto al clima para tener un mejor desarrollo del cultivo a partir de la construcción de este invernadero sería en climas con regiones frías que se integran sistemas de calefacción y de enfriamiento. Esto debido a que, como son varias conexiones, se va a distribuir correctamente el calor y la temperatura y este no va a permitir que el frío prevalezca o esté constante en la estructura, ¿sí? Luego viene el invernadero gótico. El invernadero gótico es un híbrido entre la estructura de tipo túnel y de tipo capilla. Es un híbrido con las mejores condiciones de ambos. Tiene una aireación en la cubierta, como podemos ver, ¿sí? Permitiendo la entrada y la salida correcta de calor, de energía y de oxígeno, ¿sí? Eh, Mejorando las condiciones, propiciando que no se estanque el calor, ni la energía, ni la luz solar, que se distribuya correctamente, que se haga de forma manual, más sencilla, menos costosa en cuanto a la calefacción y el oxímetro que se deben de colocar en un invernadero. En ocasiones los materiales son más costosos, pero la construcción a largo plazo es más barata y facilitándolo en tipos de invernadero que requieren un mayor estudio, un mayor análisis, una mayor propagación. ¿Qué refiere a esto? Esto en cultivos demasiado susceptibles, muy delicados, eh, que generalmente no es sencillo que se desarrollen en condiciones ambientales normales, ¿sí? Pero que también a su vez sean de gran valor. Entonces, se pueden utilizar, por ejemplo, porciones del invernadero. La porción superior, subterránea, la zona media, la zona aérea, se pueden utilizar de diferentes formas. En varias regiones del estado de Chihuahua se ve como las conexiones y los entrelaces de las enredaderas de pepino, de sandía, de melón, de fresa, están alrededor de estos invernaderos, mientras en la parte superior están cultivos de hoja o raíces y en la parte inferior ornamentales, etcétera. Entonces se utiliza muy bien este tipo de invernadero para empresas todavía más grandes y de mejor escala y de mayor calidad que requieran una eficiencia productiva más específica. Después viene la orientación del invernadero. La orientación, esta tiene dos formas, la orientación con respecto al aire y la orientación con respecto a la luz. Son totalmente diferentes. Lo principal es que de acuerdo a la estructura, por ejemplo, si nosotros tenemos un invernadero de tipo túnel, ya saben, la estructura debe de ser colocada, la estructura debe de ser colocada de forma eficiente con respecto a la entrada y la salida del sol, de esta forma, que le pegue alrededor toda la estructura, que no se recomienda que sea de esta manera, debido a que va a generar sombras en algunas secciones del invernadero. Esa forma sí sería correcta para el de tipo capilla, ¿sí? Igual el de tipo capilla sí se recomienda que la entrada y salida del sol sea hacia lo largo. ¿Por qué? Porque si bien, por ejemplo, la entrada del sol va a ser así, también la vamos a tener de forma cruzada. Y la cruzada es la que nos va a beneficiar a los cultivos. Y en la zona media es donde no vamos a poner nada. No vamos a poner nada de ningún tipo de cultivos, pero en las laterales sí vamos a poder poner cultivos, ya que filtran, se distribuyen correctamente, hace como una bolsa en la que baja el aire, circula y luego sube.
Y si tenemos una correcta aireación en el techado del invernadero, este va a salir de forma eficiente y no se va a concentrar en la parte baja, ¿sí? Aquí tenemos lo que yo les comentaba. También depende de las zonas en las que estemos. En la zona norte, que es la zona cálida, y en la zona sur, que es la zona templada, porque es conforme entra y sale el sol, es la localización del invernadero. Va a ser algo similar como cuando colocamos nogales, ¿sí? Tiene que tener una ligera inclinación para que el sol le pegue en toda la copa del árbol y no genere sombra. A su vez que la topografía del suelo, que el flujo del riego, otros factores, pero principalmente la entrada y la salida del sol y la aireación, ¿sí? Y con respecto si es en la zona norte o si es en la zona sur. Ok, bueno, aquí están algunas referencias bibliográficas de lo que les estoy comentando. Aquí, de manera sencilla, les muestro un diagrama de los materiales que se pueden utilizar para el invernadero. El vinilo, polietileno, el plástico, el PVC. Aquí podemos ver la dureza, la flexibilidad, la coloración, la transparencia también, la durabilidad del material, el costo, ¿sí? Si es el etileno, malla sombra, aluminio, vidrio. Los más costosos es aluminio y vidrio, ¿sí? Y estos se recomiendan en zonas demasiado frías que necesita que se concentre muy bien el calor porque son muy pocos días de calor en esa zona, entonces se recomiendan esos, ¿sí? En Europa, en Canadá, etcétera. Malla sombra se utiliza como una estructura protectora a algunos invernaderos para que no entre tanto el sol en algunos invernaderos que estén mal posicionados, en algunos invernaderos de zonas muy áridas, pues se le coloca una capa extra de malla sombra y le ayuda a distribuir mejor los rayos solares y el calor. El etileno es un material demasiado básico, demasiado barato, muy transparente y que si hay una lluvia, si hay granizo, si hay aire, pues no es muy factible porque se hace bolsa o se junta el agua en algunos puntos de entonces se puede ir creando contrapeso y puede dañar la estructura. Los más eficientes son todos estos de arriba, de vinilo, de polietileno, de plástico o la estructura en sí de la construcción de PVC, ¿sí? Entonces son los más recomendables o aleaciones entre estos materiales o hibridaciones. Es lo más recomendable. Estos son los pasos en la construcción de un invernadero, desde su diseño, el costo, la ubicación y la topografía. Es lo más importante es prioridad, en mi opinión. Los insumos que se utilizarán y luego la aplicación del cultivo, conforme a la estructura del invernadero y la zona que tenemos. Y luego aquí tenemos algunos factores a considerar, desde el factor clima por zona de nuestro país, desde la zona norte y la zona sur. Aquí nosotros contamos que en la zona norte hay que tener cuidado con las temperaturas extremas y la radiación solar, debido a que es una zona desértica. Podemos contar con temperaturas muy altas y necesitamos una ventilación eficaz para ello, y debido a la radiación necesitamos filtrar correctamente la luz solar y que la estructura del invernadero sea robusta para que no llegue por completo el rayo solar. O sea, como les comentaba ahorita, el invernadero 1 de la facultad de ejemplo tiene una malla sombra para que proteja de los rayos solares a este mismo, debido a su estructura, a su techado y a la localización que tiene, pues se filtran muy directamente los rayos solares y esto ayuda a que se mitigue un poco más la, la dirección de estos hacia el invernadero. En la zona sur, como es más húmedo, hay mayor lluvia y es una temperatura más estable, pero nada más aquí hay que tener cuidado con la oxigenación y con el terreno donde se vaya a construir, que no sea muy pantanoso, para que no vaya a humedecer la estructura. Y en la humedad, pues la correcta oxigenación, aireación para que no se genere moho, no atraiga algún organismo dañino, ¿sí? Como alguna bacteria, algún hongo, algún virus para las plantas, ¿sí? Entonces es lo más recomendable y tener una correcta calefacción también, más que eh, enfriamiento del invernadero. ¿Ok? Factores de construcción conforme a los tipos de cultivo que podemos colocar por zona.
Por ejemplo, en toda la zona norte, cultivos resistentes, no tan susceptibles, de tipo de hortalizas, de ciclo corto, flores resistentes al calor y al frío, al igual que cultivos de invierno, ¿sí? Que sean de ciclo corto, producirlos rápido, trasplante y que genere su producción. Y en la zona sur, nosotros tenemos cultivos más tropicales, frutales, ornamentales, aromáticas, etcétera, flores exóticas, frutas, como les digo, de ambientes cálidos y que resistan altas concentraciones de humedad. Los factores de construcción, como les comentaba, los materiales en la zona norte que tengan un aislamiento térmico, que se distribuya correctamente la temperatura en ella, también que se distribuya la luz solar, ¿sí? Con plásticos y cubiertas especiales y si es necesario varias capas de al igual que la malla sombra. Estructura resistente, ¿sí? A los vientos fuertes y nevadas también, ya que es muy extremosa la zona norte. Y en la zona sur, resistencia a la corrosión por lo mismo, por la humedad. Y correcta aireación por medio de ventanas y puertas, como el tipo gótico, que tenga la apertura superior y que pueda oxigenar correctamente, ¿sí? Y ahí tenemos algunos ejemplos de tipo capilla y de tipo túnel y los factores que debemos de considerar entre el arco, el perfil, la puerta, las entradas, los pilares, el, el enrejado, la malla, distancia entre pilares, correas, todo ello, ¿sí? Y aquí está un poquito más definido. Los arcos, la puerta, las ventanas, el plástico, la ventilación, la cubierta, todo ello, ¿ok? Vamos a ver el otro. Ahí ya se cambió. Bueno, ahora el sistema de control de calefacción y enfriamiento y también de oxigenación por zona norte y zona sur. En la zona norte, un buen control de enfriamiento debido a las altas temperaturas y un buen control de distribución de luz, que no entre demasiada radiación por medio de la luz solar. Y en el sur, una ventilación natural para que no se concentre la humedad y sistemas de riego eficientes para que no se sobrecargue, que no se inunde, que no esté mal distribuida el agua, el recurso hídrico en el cultivo que se vaya a colocar en el invernadero y no vaya a dañar un sistema de control de esta estructura. Aquí podemos observar la forma en la que se distribuyen los rayos solares en el tipo capilla. Como ven, es cruzado y no se pone nada en la zona media, como les dije. Se distribuye correctamente y hace un tipo torbellino en la parte baja. Hace un tipo torbellino, sube mientras está baja y si hay una correcta aireación, pues bueno, estos pueden salir en las zonas laterales o si hay una correcta oxigenación, calefacción o enfriamiento, pues bueno, se puede controlar esto también de forma espacial y de forma determinada en cada parte o en cada sección del invernadero. En este otro dibujo tenemos el cómo la radiación que llega al invernadero por watts en metro cuadrado va a ser distribuida una por radiación, otra por proceso de fotosíntesis y absorción de la planta, ¿sí? Otra por radiación propia, otra por convección. La convección es el intervalo entre la temperatura de la planta y la temperatura que está llegando a esta, el intercambio de energía de estos, y otra va a ser absorbida por el suelo. Entonces, esta va a ser distribuida de forma uniforme a través del invernadero en secciones inferiores, zona baja, zona media y zona alta superior, por diferentes tipos de sistema. Y nuestro trabajo es distribuirla de forma correcta y que no se esté concentrando en una sola zona. Aquí podemos ver una distribución de cultivos de invernadero de mayor importancia en todo el país. Si se fijan en la zona sur, lateral cercano a Coahuila, ahí podemos tener en Chihuahua algunas secciones. Es que en Chihuahua no es tan común como en otras zonas del centro sur de México. Chihuahua me parece que está entre un 2 y un 3%, como es muy mínimo, por eso no se le considera ahí dentro del mapa, a pesar de que sí hay producciones en invernadero en Chihuahua, pero no es de sus mayores prioridades. La mayor prioridad de Chihuahua son cultivos forrajeros, hortalizas
y el cultivo del nogal, ¿sí? La, este, el árbol frutal del nogal. Entonces, en otras zonas, su mayor captación de recurso económico es mediante la producción de plántulas y de hortalizas en invernadero, en ambiente controlado. Y ahí sí es todavía mayor la importancia que tienen y la mayor la relevancia a nivel nacional que nuestra zona norte de Chihuahua. Y bueno, continuamos con la ventilación, que para mí es lo más importante en la forma en que se pueden distribuir por las ventanas frontales, laterales, centrales, por ventilación natural, etcétera, para una mejor distribución y desarrollo de la planta. Finalmente, hablemos un poquito del flujo de nutrientes que tiene la planta, ¿sí? Como en invernadero se ve un poco de fertirrigación y de nutrición, pues tenemos que ver esta área también. Entonces, por el momento, quiero que se fijen en este diagrama de la planta. En este diagrama que ven acá del lado derecho, ahí podemos observar cómo fluyen los nutrientes alrededor de la planta. Los que están en la zona baja se les llama macronutrientes, macros. Los macros es el NPK y el magnesio, nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. Son los únicos que podemos encontrar en la zona baja de la planta. ¿Sí? Ahí están, fíjense. ¿Sí? Estos pueden presentarse su deficiencia o su exceso de o su saturación en las hojas nuevas, perdón, en las hojas viejas de la parte baja, mientras que en la parte superior de la planta encontramos en las hojas nuevas, en las hojas eh, con menor tamaño, pero desarrolladas en la etapa final de la planta, en la parte superior, que son las hojas hijas o las hojas nuevas, todos los que son micronutrientes, ¿sí? Todos los micros, desde el boro, el calcio, el manganeso, el molibdeno, el hierro, el zinc, el azufre, el cobre, todos los micros los podemos encontrar en la parte superior de la planta por deficiencia o por saturación, mientras que en la parte baja, en las hojas viejas, podemos encontrar los macronutrientes. Entonces, hojas nuevas, hojas viejas, micros y macros. Así de simple. Así podemos encontrar la manifestación colorimétrica de los nutrientes en la planta, ya sea por exceso o por deficiencia. ¿Sí? Por último, un ejercicio práctico. El ejercicio práctico que ven ahí a continuación es para calcular la densidad de plantas que podemos tener en un terreno. ¿Sí? Esto es para determinar, fíjense, esta fórmula de arriba es para determinar la cantidad de plantas que caben en un terreno determinado. Primero, todo debe estar en metros, todo en metros. Por ejemplo, aquí se les pide que sepan separación entre surcos, ¿sí? Separación entre plantas, ¿sí? Entre planta y luego la superficie. La superficie debe estar en metros cuadrados. Si no la conocen, si nada más conocen las hectáreas, se cambian a metros cuadrados. ¿Sí? Entonces vean aquí de este lado de la fórmula. Nosotros tenemos la superficie en metros cuadrados, que es una hectárea, ¿sí? 10,000 metros cuadrados. Tenemos la separación entre surcos, que es un metro, y la separación entre plantas, que es 0,18 metros, o bien 18 centímetros. Si nosotros hacemos la operación, nos saldría en total a 55,555 plantas con punto 55. Aquí cuando le sale en la operación, le sale que punto 5, punto 3, punto 2, punto 1, lo recomendable es poner una planta de más o una planta de menos. Yo que recomiendo que siempre se ponga una planta de menos para no saturar el terreno, porque casi siempre aquí en la región, terrenos donde se tienen sembrados, en alguna esquina colocan ahí un cultivo, una planta que sobró, una planta extra. ¿Qué pasa? Esa no se desarrolla bien, no absorbe bien, atrae plagas y enfermedades porque está débil y puede expandir en toda la región alguna plaga o alguna enfermedad.
Aparte, no tiene caso, no se va a desarrollar correctamente. Yo siempre recomiendo una menor y también de cómo esté distribuido el terreno. Por ejemplo, un terreno, si tiene esta forma irregular, ¿sí? Si tiene una forma irregular, pues bueno, hacer ajustes, ¿sí? Según lo que nos pide el productor. Si queremos colocar menos plantas, vamos a aumentar la separación o entre surcos o entre plantas para que quepan menor cantidad de plantas. Si queremos que quepan más plantas, vamos a reducir el espacio entre ellas, ya sea entre surcos o entre planta y planta. Ahí nosotros vamos a jugar según con el número de plántulas que tengamos disponibles en el invernadero para ser trasplantadas. Nosotros vamos a jugar con esos valores. No podemos cambiar el dato de la superficie del terreno, pero sí podemos jugar con la separación entre plantas y entre surcos para aumentar o disminuir la cantidad de plantas a colocar en ese terreno. ¿Sí? Bueno, pues hasta ahorita sería esto de manera general lo que veríamos para la asignatura invernaderos. Espero que les ayude en algo para el examen y para la evaluación del primer parcial. Pues estamos a la orden. Cualquier duda que tengan pueden mandarme mensaje. Estoy al pendiente. Cuídense. Ahí estamos a la orden y nos vemos pronto. Hasta luego. Cuídense.